Hola y bienvenidos a esta nueva clase en donde hablaremos sobre interculturalidad. La interculturalidad nace como respuesta o como crítica a una concepción clásica en nuestras relaciones humanas entre culturas o formas de vivir distintas, sobre todo como rechazo a este enfoque evolucionista que estuvo, digamos, reinando en los análisis que se realizaban sobre culturas y grupos sociales, en el cual se planteaba que existían unas culturas o grupos humanos más avanzados, más civilizados, en donde, digamos, se había llegado a la cumbre de la racionalidad, el desarrollo de la ciencia y de una forma de relacionamiento civil, frente a otros que, por ser distintos, se los consideraba como primitivos, salvajes, menos evolucionados y por lo tanto había una relación de desigualdad con respecto a un nivel de desarrollo social. Y del estudio de estas culturas, que son distintas, pero no necesariamente desiguales, aparece también una rama importantísima que va a nutrir no solamente a los campos culturales, sino a la sociología, a la medicina y a todos los otros campos de conocimiento y de acción profesional relacionados con los grupos sociales y las culturas, que es la antropología, que además va a ser un estudio profundo sobre las condiciones, las características de las culturas para comprenderlas mejor. Primero, vamos a lograr erradicar esta idea de avanzados versus primitivos. Pues esta idea planteaba una escala civilizatoria a medida, digamos, como si fuera una línea, una pendiente en donde hay personas que son más evolucionadas, que se encuentran, evolucionadas entre comillas, que se encuentran en la cumbre de esta curva o línea civilizatoria y luego están otras que se encuentran muy por debajo. Es decir, parecería que todas las subculturas y todos los grupos sociales tendrían que lograr llegar al punto máximo de desarrollo cultural y civilizatorio, poniendo por lo tanto a los otros que se encuentran más abajo de esta línea como inferiores y que necesitaban ser acompañados, ser civilizados y ser culturizados por parte de estos grandes. Esto, como ya podrán adivinar, es lo que ha consolidado y justificado las intervenciones coloniales e imperialistas que someten unas culturas a otras. Además, se ha permitido ampliar el conocimiento sobre la diversidad, la pluralidad y la diferencia de la conducta humana, desde su comprensión, su empatía y su respeto, y finalmente analizar comparativamente conductas entre socioculturas diferentes, una intercomprensión que nos permite avanzar hacia el entendimiento de cómo el ser humano se desarrolla, actúa de manera conjunta y dentro de culturas distintas, como parte también de la construcción histórica de una visión de mundo, de una forma de pensar, de una forma de ver el mundo y por lo tanto también una forma de actuar en él. Por lo tanto, hablar de análisis comparativo entre culturas no va a ser lo mismo que hablar de línea civilizatoria o de diferencias que nos marquen en un punto más alto o menor de civilización. En la actualidad hablamos de análisis comparativo entre culturas con la intención de primero entender la diversidad, la variabilidad y las diferencias entre culturas, desde el reconocimiento de sus propios marcos de pensamiento, construcción de realidad y de acción, de una forma respetuosa, pero que nos permite además entender cómo se comportan estas culturas con las que necesariamente hoy en día estamos conectados y conectadas. Es decir, las culturas no se encuentran aisladas y por lo tanto compararlas nos permite convivir de una manera más respetuosa e integrada. Y finalmente, mejorar la capacidad para entender nuestra propia cultura, porque nos permite avanzar en el análisis de los sentidos en un contexto cultural material, es decir, no solamente hemos llegado al punto de rechazar otras culturas porque no las comprendemos, sino que inclusive dentro de nuestra propia cultura solemos rechazar actos humanos, formas de pensar desde unas posturas intolerantes que plantean al otro como equivocado y a mí como el que tiene la razón, lo cual también justifica la violencia social en el día a día, la desigualdad y la discriminación. Frente a eso, la intercomprensión, pero además la propia comprensión de la cultura y de los mecanismos que ésta tiene para construir un mundo, pensar y actuar, me permiten también ser más empático al interior de mi cultura y de mi sociedad. Y habiendo dicho esto, hay 4 puntos que el texto nos sugiere considerar. La primera, comprender una cultura en un momento determinado a partir de una investigación o a partir de una descripción no me da, digamos, el poder o la autorización de suponer que la comprendo en su totalidad como si esa cultura ya fuera estudiada una vez y por lo tanto ha sido congelada.
Las culturas no se encuentran congeladas, se encuentran en constante cambio. La comprensión de ellas invita a un ejercicio constante en el cual la estudio, la reconozco, pero también le permito la posibilidad de que se altere y que ésta puede ir cambiando. Las culturas no son objetos de estudio, si bien ese es el término que se usa en las investigaciones, pero no son objetos que se encuentran ahí estatizados, sino que se encuentran en constante cambio porque son relaciones humanas y lo que es humano pues es variable. Además, recordar que las culturas hoy en día no están aisladas, se encuentran en un contexto de globalización. Por lo tanto, ninguna cultura se mantiene hoy en día totalmente sin transformarse por el contacto con las otras. Es inevitable que todos nosotros, pese a tener una cultura, por ejemplo, manabita, pero incluso dentro de Manaví, una cultura montuya, una cultura chola, una cultura mestiza, inevitablemente por las redes sociales, por los viajes y el encuentro con otras culturas, también trastoca nuestra cultura y también cambiamos. Por lo tanto, la comprensión no es única. Podemos tener una visión sobre una cultura, pero también pueden haber otras visiones sobre esa misma cultura por haber sido estudiada, comprendida y contactada de otras situaciones. Hay una comprensión de ciertas culturas desde un enfoque político, pero también dentro del enfoque político pueden haber distintas posturas de esa misma cultura. Pero también podemos tener otra concepción desde lo gastronómico y otra concepción desde el asunto económico y de las formas de familia. Pero todo esto además también desde diferentes niveles internos. Por lo tanto, el movimiento de las culturas es constante y por lo tanto también nuestra postura frente a ellas y en el cómo nos aproximamos desde el respeto y la necesidad de comprensión también debe ser constante. Por lo tanto, ¿qué opción tenemos? Pues la opción de la interculturalidad nos invita a construir y además a entrenarnos en su desarrollo desde una mirada fenomenológica. La mirada fenomenológica es la que nos va a plantear la comprensión de lo que ocurre, de lo que vemos, no desde donde yo la veo o desde lo que significa para mí, sino desde lo que significa para los actores que ejecutan esa acción o ese fenómeno. Es decir, el sentido que ellos les dan, que a lo mejor no es el mismo sentido que le doy yo. En ese sentido, digamos, pueden haber acciones o fenómenos que yo podría considerar de inadecuados o incorrectos, pero que desde la visión de otra cultura o desde otro grupo humano podrían ser adecuados. Esto me invita a generar un ejercicio de empatía y sobre todo de comprensión, no desde mis valores, sino desde los valores que las otras personas le asignan y los significados que le dan a esas acciones. Entender la realidad desde las lógicas de los propios actores. Esto, por ejemplo, nos permite romper esta idea de bueno o malo, de que si no piensa como yo es incorrecto, o de que si hace algo que yo no haría es una persona mala o malvada. Y esto que son, digamos, respuestas más simples, simplonas, que reducen al otro a una maldad o reducen al otro a una ignorancia o a una, digamos, a ser primitivo, pues de pronto nos encontramos con el otro tiene motivos que yo no comprendo, pero que puedo comprender si me aproximo desde un enfoque fenomenológico. Así, evitamos esta comparación, digamos, más vulgar, donde explicamos desde lo personal lo ajeno. Es decir, no puedo yo suponer que comprendo y explico al otro, a la otra persona, a la otra cultura, desde lo que yo haría, sino que debo comprender qué significa esto para ellos. Así, lo personal se queda de lado para darle paso a la comprensión del otro, a la comprensión de lo ajeno y de valores que tal vez yo no tengo, pero que puede tener la otra persona. Y en el contexto actual, esta información y esta postura frente a la vida, que además tiene una aplicación interpersonal, diaria, familiar, pero además también aplicada a nuestro campo de estudio y nuestro campo de ejercicio profesional, nos permite tener capacidad para enfrentar lo que existe hoy en día, que por un lado hay unos nuevos desafíos y necesidades sociales que no siempre son reconocidas por mí o por mi grupo inmediato. Es decir, ha aparecido y además de formas legítimas y con mucha más fuerza, gracias también a las redes sociales, pero también a este inevitable contacto, nuevos desafíos, nuevas formas de entender el mundo y de comprender las necesidades, como por ejemplo la salud, para comprender la alimentación, para comprender el amor, para comprender las relaciones humanas, etc. Y esto se debe también a que hay una insurgencia de la diversidad y la diferencia, que antes se encontraban con mayor control
por medio de los mecanismos de poder institucionales, políticos, que negaban la diferencia, que negaban algo que ha existido siempre, que es la diversidad humana. Parecía que antes había un único relato y que solíamos tener una única forma de ver el mundo, y esa forma se imponía desde esta idea del actor único. El actor único que lograba consolidar para sí mismo el poder político, económico, social e incluso académico, y que planteaba que la vida tenía que ser vista de una forma particular, pero esa forma particular se implantaba como si fuera universal. Es decir, así deben ser las cosas desde la visión de este actor de poder, y por lo tanto se invisibilizó la diversidad y las otras formas y por lo tanto también necesidades humanas y sociales. Esto abre paso a que reconozcamos actores que antes no eran reconocidos y que no tenían, digamos, cabida en lo público, en lo político y en lo académico, y por lo tanto sus necesidades tampoco existían. Hablamos de las mujeres, por ejemplo, que han incluso logrado introducir agendas nuevas dentro de lo público, lo político, lo académico y lo profesional, de las personas homosexuales y los grupos LGBTIQ+, en general, que son identidades que incluso estaban criminalizadas en el pasado, y por lo tanto ni hablar de sus necesidades, de sus formas de ver el mundo y sus formas de construir vida, familia y comunidad. Así también los pueblos originarios, grupos religiosos generalmente minoritarios que han estado rezagados, la visión ecologista del mundo, por ejemplo, es una visión nueva también de entender una relación humana con la naturaleza, el enfoque de la niñez, que durante mucho tiempo los niños y niñas fueron considerados como menos humanos o pequeñas personitas que no sabían lo que decían, y eso hizo, por ejemplo, mucho daño al alcance de sus derechos porque no tenían una voz desde el reconocimiento del respeto y la legitimidad. Y así también realidades migrantes que nos plantean a ellos como actores humanos que requieren también espacio y reconocimiento de sus necesidades y formas de vida. Y esta visión de que hay una única forma de construir el mundo y de vivir la vida se basa en este concepto que vamos a estudiar ahora, que es el universalismo, que nos plantea una única visión moral y desarrollo. Es decir, pueden existir visiones particulares de desarrollo, de formas de vida, de cultura, pero el asunto aquí es que esta suele ser impuesta como la única disponible para todos, y por lo tanto se aplica con fuerza sobre las sociedades y familias una única manera de construirlas y una única manera de vivirlas y experimentarlas. La comprensión y juicio se da desde este enfoque contra los otros, contra los distintos. Las diferencias del otro, de las otras culturas, de los otros grupos, las otras formas de vivir y de construir vida son entonces problemáticas. No son relaciones respetuosas, sino que buscan erradicar, negar y violentar la diferencia, pues se ha planteado una única forma universal. Y finalmente esto suele ser sostenido sobre argumentos que juzgan esta cultura predominante como la natural, como la única correcta o incluso como la divina. Esto considera asuntos mucho más complicados de fondo, porque si esta forma universal de familia, de mundo, de relaciones, de amistad, de mundo económico, de mundo político, es natural, pues las otras son antinaturales. Si esta forma de relacionarnos, de vivir el mundo que se ha universalizado es divina, las otras son pues mundanas, son incorrectas e incluso pecaminosas. Y frente a esto nos aparece pues otra posibilidad, que se llama relativismo o particularismo, que reconoce que no existe una única naturaleza ni una única fuente moral de cómo vivir o de cómo construir la cultura, y permite la comprensión propia de los símbolos por la explicación histórica. Es decir, no es que mi cultura sea mejor, ¿verdad? No es que mi cultura sea la única, la natural o la divina, es que mi historia ha ido construyendo esta cultura. Y la historia de mi pueblo, y la historia de mi ciudad, y la historia de mi grupo social, de mi sociedad, ha hecho que todo lo que hoy tenemos tenga sentido para nosotros. Y que para nosotros esto sea, digamos, nos da sentido a la vida, nos permite comprender la vida, interpretarla y actuar. Y para nosotros, pues, es útil. Es útil y para nosotros es divina. Y para nosotros es lo que más fácil y natural nos da. Pero también reconozco que hay otros procesos históricos, otras vivencias de la historia, otros fenómenos que no me han pasado a mí.
pero que le han pasado a otros. Y esos otros han construido también su propia historia y por lo tanto su propia cultura que también les llena de sentido, que también les es lo más divino y también lo más natural. Y por lo tanto mi encuentro con ellos es desde el respeto e incluso desde la relación con ellos, reconociendo esa historia, pero también la mía, desde un espacio de legitimidad, respeto, que me permite entonces vivir la interculturalidad.